Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a ver un tema que espero que os interese. Hoy vamos a hablar de cómo funciona un frigorífico. Bueno, vamos a hacer un pequeño esquema. Supongamos que esta caja es nuestro frigorífico. A continuación vamos a representar la resistencia que va por fuera del frigorífico y que es la unidad condensadora. A continuación dibujamos la válvula de expansión y en el interior del frigorífico vamos a tener el intercambiador que realiza la función de unidad evaporadora. Bien, entonces, y vamos a terminar de representar el compresor, el compresor. Ahora vamos a ver para qué sirve todo esto. Bien, aquí vamos a dibujar, pues por ejemplo, nuestros alimentos. Vamos a dibujar pues, nuestra botella, lo que sea, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona esto? Bien, supongamos que en el interior del frigorífico tenemos una temperatura actualmente de 5 grados centígrados. Normalmente los frigoríficos están entre una temperatura de 2 a 7, 8 grados, ¿no? Bueno, no estamos hablando del congelador, sería más o menos lo mismo, pero con otras temperaturas, ¿bien? De trabajo. Entonces, estos alimentos, o bien si los hemos introducido de la calle y por tanto pues están a temperatura ambiente, como si ya llevan allí pues un par de días y ya están en una temperatura de equilibrio, en todo caso la nevera tiene sus pérdidas y para mantener esta temperatura siempre va a haber un flujo de calor de el interior del frigorífico y de los alimentos hacia esta unidad evaporadora. Esta unidad evaporadora, como podéis figurar, va a estar a una temperatura menor que esto, es decir, va a estar, pues, por ejemplo, a menos 5 grados. Luego hablaremos qué refrigerante es capaz de trabajar en estos rangos de temperatura que vamos a ver, ¿no? El refrigerante que va dentro de este circuito dando vueltas. Aquí hay un fluido que, bueno, muchos años ha sido el refrigerante 12, también llamado Freon 12, y que tiene la fórmula de, ¿vale? Difluoro, dicloro, metano, ¿vale? Esto se ha sustituido con los años por el refrigerante R134A, que lo que ha hecho ha sido eliminarle la componente de cloro que provocaba pues efecto invernadero en el planeta. Entonces, este circuito está recorrido por ese fluido, hoy en día digamos el R134A, que va por dentro de aquí. Bien, entonces, una vez que podemos estimar que la temperatura a la salida, pues pongamos que sea de 0 grados, a la salida de esta unidad evaporadora, y aquí, al pasar por este compresor, vamos a subirle la presión. ¿Qué pasa cuando a un fluido le subimos la presión? Que sube la temperatura. Bien, entonces, la temperatura va a subir, pongamos, pues estará calculado, pongamos a 45 grados. Bien. La cocina, pues la vamos a tener, vamos a considerar una temperatura media de 15 grados. Bien, entonces, alguien habrá diseñado el caso más desfavorable para que esto, en condiciones, por ejemplo, de verano, supongamos que aquí tenemos una temperatura en la cocina de 30 grados o de 35, pues tiene que haber un salto térmico para que este circuito siga, digamos, cediendo calor, esta unidad de condensación ceda calor al exterior. Entonces, tenemos 45 grados y aquí pongamos que tras ceder calor pues nos hemos quedado pues una temperatura de 20 grados, por decir algo. Bueno, entonces ya estamos viendo que la temperatura del fluido en el interior de este intercambiador es superior al ambiente, por lo tanto habrá un flujo de calor en esta dirección. ¿Vale? Entonces, a continuación, una vez que hayamos cedido parte de ese calor, habremos perdido calor, pero estamos a 20 grados. Claro, la magia de un frigorífico es que
siempre estamos cediendo calor de donde nos interesa y de esa manera estamos refrigerando los alimentos. La cuestión sería, oye, ¿cómo puede ser que le esté robando calor a algo que está a 5 grados y se lo esté cediendo a algo que está a 15 grados, que es más caliente? Bueno, pues el truco está en el propio circuito, porque al comprimir, digamos, el fluido, subimos su temperatura momentáneamente para ceder calor. Pero a continuación, cuando acabamos de ceder calor y queremos enfriarlo, lo pasamos por una válvula de expansión que lo que hace es bajar su temperatura de manera drástica y lo tenemos de nuevo operativo. O sea, es un circuito de lo más sencillo, pero a la vez de lo más ingenioso. Os podéis, por remarcar aquí un último apunte, estos refrigerantes, las características que tienen es que, como veis, tienen que poder trabajar en rangos de temperaturas muy amplios, manteniendo unas condiciones, digamos, estables en el tiempo, porque no vamos a estar todo el día rellenando el circuito de refrigerante, y además pues no tienen que provocar pues corrosión en el interior del circuito, etcétera, ni perder propiedades, ¿no? Por tanto, pues bueno, nada, simplemente comentar una pequeña píldora de información. ¿Ok? Bueno, pues espero que visitéis mi canal y veáis los otros vídeos y hasta pronto. Nos vemos en un siguiente vídeo.